Hola, y vamos a ver la muerte celular. La célula se puede morir de diferentes formas, ya sea controlándolo o de una forma que no puede controlar. Así tenemos entonces que hay diferentes estímulos que causan estrés celular, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, la hipoxia, la isquemia, agentes químicos que causan toxicidad, defectos genéticos o el trauma. Y dependiendo del estímulo, la célula va a generar diferentes respuestas. Tenemos entonces que el estímulo puede ser suave, por ejemplo, una hipoxia corta, donde después se restablece el flujo sanguíneo. Esta hipoxia puede llevar a que la célula genere respuestas adaptativas, por ejemplo, expresando HIF, el factor inducible por hipoxia, que hace que se expresen genes, que básicamente hacen que la célula se adapte a este ambiente con poco oxígeno. Em, Esto hace después, si se restablece el flujo sanguíneo y la célula se adapta y sobrevive a diferentes mecanismos que siguen, la célula puede llevar a la homeostasis y después la célula puede sobrevivir. Otra cosa que podemos ver es que el estímulo puede ser un poco más intenso, por ejemplo, una infección. La infección puede generar DAMS, la célula puede intentar adaptarse, pero no se adapta y por lo tanto la célula tiene que morir. Em, Esta célula puede decir, ok, me voy a morir, pero voy a morir bajo mis propios términos, ¿no? Y puede así generar el proceso de apoptosis o la necrosis regulada. O hay veces en que el estímulo es tan intenso y tan rápido, por ejemplo, un trauma por quemadura o por un agente cortante, que puede llevar a que la célula pierda su estructura y se muera al momento, sin generar un mecanismo tal cual. Y bueno, sí podemos dividir la muerte celular en muerte celular regulada y en accidental. Sin embargo, también vamos a ver que hay otra forma de clasificar la muerte celular, y es que hay enzimas que se llaman caspasas que van a participar en unos mecanismos de muerte celular y en otros que no van a participar. Donde participan se llaman muerte celular dependiente de caspasas. Y por ejemplo tenemos la apoptosis y la piroptosis. Y hay otros mecanismos de muerte celular que son independientes de las caspasas. Por ejemplo, tenemos la necroptosis y la ferroptosis. Una última forma de clasificar la muerte celular es dependiendo a si generan una respuesta inmune o si no generan respuesta inmune. Si generan la respuesta inmune se llaman inmunogénicas y si no la generan se llaman tolerogénicas. La apoptosis puede ser las dos, inmunogénica o tolerogénica. Bueno, entonces vamos a ver la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular que normalmente se da en el cuerpo. O sea, que se desarrolle apoptosis no significa que haya un proceso patológico. Normalmente las células muy viejitas se mueren por apoptosis. Y bueno, para iniciar esto tenemos que tener en cuenta unas cosas, ¿no? Que yo creo que van a ayudar a que entendamos mejor esto. Es una muerte celular dependiente de caspasas. Y las caspasas son unas enzimas que vamos a dividir en iniciadoras, como la 9 y la 8, y otras que van a ser ejecutoras. O sea, las iniciadoras activan a las ejecutoras, y son la 3 y la 7. Como vamos a ir viendo, todas estas caspasas se van activando y activando hasta llegar a una caspasa en común, que es la vía común y es la caspasa número 3. Bueno, em, en esta vía de muerte celular tenemos diferentes proteínas que tienen diferentes nombres. Yo creo que es importante primero poner una pausa y leer estos nombres para entender qué significan. Voy a iniciar con unas, por ejemplo, HIAP. HIAP significa S-Chromosome Inhibitor Apoptosis Protein. Es una proteína que inhibe a las caspasas 3, 7 y 9. Entonces, como que inhibe la apoptosis, por así decirlo. Hay otra proteína que se llama SMAC, significa Second Mitochondria Derivate Activator of Caspase. Eh, SMAC es una proteína que básicamente va a activar a unas caspasas o va a dejar que se activen las caspasas, como vamos a ver. También vamos a ver receptores de la muerte
Y estos receptores de la muerte se llaman así porque dentro de la célula, en el citoplasma, van a tener dominios de la muerte, que se representa con DD. En inglés también se llama Dead Domain. Estos dominios de la muerte, por ejemplo, esta es la membrana celular y aquí está el receptor con su parte extracelular y esta es su parte intracelular. Esta parte intracelular tiene un dominio de la muerte donde se va a unir un conjunto de proteínas que llevan a la muerte celular. Y por eso, básicamente. Em, Creo que esto es lo más importante por entender. Entonces, ahora sí, la apoptosis es una muerte celular que puede desarrollar dos vías. Una vía que se inicia dentro de la célula y otra vía que se inicia fuera de la célula por señales que vienen de fuera de la célula. Vamos a iniciar primero con la vía que inicia dentro de la célula, que se llama vía intrínseca. Entonces, la vía intrínseca, como vemos en esta imagen, en la de acá arriba, la vía intrínseca se va a controlar por una familia de proteínas que se llama BCL2 Protein Family. Es una familia de proteínas que tiene proteínas que van a ser proapoptóticas y otras que van a inhibir la apoptosis. Entonces, el equilibrio de estas dos es lo que va a llevar a la apoptosis. Bueno, entonces, ahora sí, regresando a esta imagen. Recuerden que la vía intrínseca se controla por BCL2, familia de proteínas, unas son proapoptóticas, otras son antiapoptóticas. Iniciando. Entonces la célula ya está muy viejita, hay respuestas contra el estrés, pero pues, como ya está muy viejita, estas respuestas no funcionan y lleva a la vía intrínseca de apoptosis, donde va a estar la familia BCL2. Entre estas proapoptóticas encontramos a las BH3 only proteins y aquí encontramos a BID y a BAT. BID y BAT lo que hacen es inhibir a las antiapoptósicas. Entonces inhiben a estas que están inhibiendo la apoptosis, BID y BAT. Y otras proteínas que son de la familia BCL2 y que son proapoptóticas son la BAX y BAC. BAX y BAC son proteínas que van a ir hacia la mitocondria y va a hacer que la mitocondria libere dos cosas. Una es el citocromo C. El citocromo C se libera de la mitocondria y se une a PAF1 y a la procaspasa 9. Entonces, estas tres proteínas juntas se llaman apoptosoma. Y bueno, el apoptosoma lo que hace es que esta procaspasa 9, que es la forma inactiva, se active a caspasa 9. Y la caspasa 9 es una caspasa iniciadora. Entonces, activa a la caspasa 3 y a la caspasa 7, que de la vía común, ¿va? Y les decía, entonces VAX y BAC van a la mitocondria y hacen que se liberen dos cosas. Una es citocromo C y otra cosa que se libera es SMAC. Y si se recuerdan su nombre es Second Mitochondrial, aquí está, Second Mitochondrial Derivated Activator of Caspase. Y SMAC también se llama Diablo. Pueden encontrarlo con los dos nombres. SMAC o Diablo lo que hace es que secuestra a HIAP, que es otra. Si se acuerdan, HIAP normalmente está inhibiendo a la caspasa 9, a la caspasa 3, a la caspasa 7. HIAP normalmente está inhibiendo esas caspasas y por eso inhibe la apoptosis. Entonces, BAC y BAC van a la mitocondria, liberan SMAC o Diablo y estas inhiben a HIAP y por lo tanto ya no se están inhibiendo las caspasas 3 ni las caspasas 9. O sea, que se permite la apoptosis. Y bueno, estas dos, citocromo C, ya permiten que se active bien la caspasa y llevan a la vía ejecutora. Ahora, esa es la vía intrínseca. La vía extrínseca es por mecanismos que vienen fuera de la célula. Va a haber ligandos que se unen a sus receptores. Los receptores les decía que son dos.
Esta extrínseca la podemos dividir en dos más bien. Una vía que se representa sobre todo por el receptor Fas y otra que se representa por el receptor de TNF. Entonces son receptores de la muerte. Son receptores de la muerte porque tienen un dominio de la muerte. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la vía de Fas. Hay un ligando que se llama Fas ligando, y se une a su receptor Fas. También en esta vía pueden participar otros receptores, pero no son tan representativos como va a ser Fas. Entonces, Fas ligando se une a su receptor, es un receptor de la muerte, por lo tanto tiene un dominio de la muerte. Entonces, dentro de la célula va a haber una proteína que se une a este dominio de la muerte del receptor Fas y por lo tanto se va a llamar FAD, o sea, Fast Associated the Domain. O sea, es una proteína que se une al dominio de la muerte del receptor Fas. Entonces, cuando tenemos al dominio de la muerte del receptor Fas, tenemos a FAD y tenemos a la procaspasa 8, se forma el complejo DISC. Todo esto forma el complejo DISC. Y el complejo DISC lo que hace es que la procaspasa 8 se active y forme caspasa 8. Y la caspasa 8 es una iniciadora que va a activar a la caspasa 3 o la caspasa 7, que son ejecutoras. Y esa es una vía extrínseca. La otra forma de la vía extrínseca es porque el factor de necrosis tumoral se une a su receptor TNFR1. El TNFR1 es un receptor de la muerte, por lo tanto tiene un dominio de la muerte. ¿Y qué pasa? Que aquí en esta vía tenemos a FAT, pero aquí vamos a tener a TRAT. Lo que cambia es el nombre, porque básicamente la función es parecida, ¿no? Es una proteína que se une al dominio de la muerte del receptor de TNF, y así recibe su nombre. TNF Receptor Associated the Domain. Entonces, la unión de TRAT hace que se recluten otras proteínas, como RIPK1, TRAF2 y LUBAC, que son las más representativas. Y esto forma el complejo 1. El complejo 1, como vamos a ver más adelante, de una forma más específica, inhibe la muerte celular. Lo que hace es aumentar la supervivencia. Pero este complejo 1, por diferentes estímulos, puede volverse complejo 2, complejo 2A o complejo 2B. Y este complejo 2 activa la caspasa 8 y pues bueno, se sigue la misma vía activando la caspasa 3 y la 7. Y ahora sí, esto es lo que genera la apoptosis. Y por eso se llaman ejecutoras, porque van a activar la apoptosis. Entonces, un resumen, por así decirlo, de esta vía de la muerte celular es que hay una célula vieja, ¿no? Hay una célula vieja, una célula con pocos nutrientes, o hay estímulos agresivos, ligeros, que llevan a la apoptosis y llevan una vía de señales. Esta vía de señales, como vimos, son una vía de señales intrínseca y otras que son extrínsecas. Después lo que sucede, como vemos en esta imagen, es que el tamaño de la célula disminuye, la cromatina se condensa, el ADN se va fragmentando, el núcleo también, pero todo este contenido se va enrollando dentro de cuerpos apoptósicos. Y estos cuerpos apoptósicos se liberan dentro de estas como vesículas, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto no generan una respuesta inmune. Y así las células fagocíticas llegan y provocan la eferocitosis, que es este proceso donde las células fagocíticas se comen a los cuerpos apoptósicos. Y por lo tanto no hay respuesta inmune. Por eso la apoptosis es una muerte eh, tolerogénica. Pero hay veces en que este mecanismo de apoptosis libera ATP. Y el ATP funciona como un DAM que genera una respuesta inmune. O hay veces donde esta esferocitosis no se da de forma correcta y por lo tanto estos cuerpos apoptósicos van comunicando a las células vecinas lo que está pasando o lo que le pasó a la célula, ¿no? Y por lo tanto también se genera una respuesta inmune. Y por eso les decía que la apoptosis puede ser tolerogénica o inmunogénica.
Y bueno, esto sería la apoptosis. Ahora vamos a ver la necroptosis. Eh, Antes de ver la necrosis regulada, vamos a ver el papel que tiene RIPK1 dentro de la muerte celular. Entonces, tenemos que el factor de necrosis tumoral se va a unir a su receptor y esto hace que se reclute TRAD. TRAD recluta otras proteínas como son RIPK1 y TRAF2. También hace que se reclute LUBAC. Y todas estas proteínas forman el complejo 1. El complejo 1 normalmente se asocia a que la célula sobreviva, a que no se den las muertes celulares por apoptosis y necroptosis. Siempre que esté el complejo 1, no se va a dar apoptosis y tampoco se va a dar necroptosis. ¿Y esto por qué es? Porque el complejo 1 permite que RIPK1 se fosforile y que se ubiquitinice. Esta fosforilación de RIPK1 permite que fosforile a otro complejo de proteínas que son las IKK. IKK se forman por dos tipos de proteínas, las IKK alfa y las IKK beta, pero también se forma por NEMO. NEMO es una proteína que se llama así porque es N de NFKB, que es el factor nuclear kappa B, Essential Modulator, y básicamente regula a estas. Bueno, cuando RIPK1 se fosforila y se ubiquitiniza, permite que se activen estas proteínas y estas proteínas permiten que se active el factor de transcripción nuclear kappa B. Y este kappa B, este factor de transcripción, activa genes que tienen que ver con la supervivencia celular. Y bueno, eso. Pero, por otro lado, tenemos que RIPK1, cuando no se fosforila, el caso contrario, se desfosforila y se desubiquitiniza, va a formar el complejo 2. Y este complejo 2 puede llevar a la necroptosis o a la apoptosis. Y ya. En esta imagen vamos a ver un poco más explicado esto. Entonces vamos a ver primero esta parte. TNF se une a su receptor, TNFR1. Y bueno, recluta a TRAT, recluta TRAF2, recluta LUBAC y RIPK1 se fosforila. Cuando RIPK1 se fosforila, llega a este complejo que son las IKK. Y este complejo se forma por IKK alfa y K beta y también por NEMO. Entonces, bueno, RIPK1 se fosforila, ¿ok? Y esta hace que se fosforile IKK alfa y la IKK beta. Cuando estas se fosforilan, van a tener un efecto sobre este complejo. Voy a explicar este complejo primero. Esta, esta parte es el factor de transcripción nuclear, kappa beta. Eso es. Y normalmente el factor de transcripción nuclear kappa beta está en el citoplasma. Como podemos ver aquí, está en el citoplasma. Y está de forma inactiva. Y está inactivo porque hay una proteína inhibidora que está unida a este factor de transcripción. Esta proteína inhibidora se llama IKB. Entonces, para que este factor se active, tenemos que deshacernos de IKB. Por eso, volviendo al inicio, cuando RIPK1 se fosforila, activa a estas proteínas, IKK alfa y IKK beta. Estas proteínas van a fosforilar a IKB, la proteína inhibidora. Entonces, al fosforilar IKB, hacen que se ubiquitinice. Entonces, esta proteína inhibidora, que es la IKB, se va a ir al proteosoma y se va a degradar. Otra vez rápido para que quede claro. TNF se une a su receptor, entonces se forma el complejo número 1 porque RIPK1 se fosforila y bueno, esta fosforilación de RIPK1 fosforila a IKK alfa y a la IKKB. Entonces IKK alfa y IKK beta van a fosforilar a la proteína inhibidora que es IKB. Al fosforilarla
la ubiquitinizan y se va al protosoma donde se degrada. Entonces todo esto permite que, que el factor de transcripción, el factor nuclear kappa B, se separe de esta proteína inhibidora. Y ahora ya queda activa, ya que queda activa y libre, se va a meter dentro del núcleo, se va a traslocar. Y cuando se une al núcleo, se une a una secuencia específica de un gen, que es para reclutar a la ARN polimerasa y permitir que el ADN pase a ARNM, o sea, la transcripción. Y esto hace que se expresen productos génicos relacionados a la supervivencia celular. Y es por eso que el complejo 1 se asocia a esta supervivencia celular, porque permite que se exprese el factor nuclear kappa B. Y ya, y esto se da porque RIPK1 se fosforiló. Ahora vamos a ver un poco más. Bueno, bueno, esto es lo que tenía que ver, ¿no? Con el factor nuclear kappa B. Y es que activa a enzimas relacionadas a la inflamación, regula la apoptosis y activa factores de crecimiento. Bueno, esta imagen es un poco más resumida y más clara, entonces vamos a ver por qué. Tenemos que TNF se une a su receptor y esto hace que se reclute TRAT, que se reclute TRAF2, que se reclute LUBAC. Estas, y con RIPK1, forman el complejo número 1, como viene acá. Entonces RIPK1, ¿qué va a pasar? Se va a fosforilar. Al fosforilarse, va a activar a las proteínas IKK. Y estas activan al factor nuclear kappa B. Y esto permite que se expresen genes de supervivencia y de inflamación. Y esto es por el complejo 1. Sin embargo, por otro lado, tenemos que RIPK1 se puede desfosforilar y cuando se desfosforila forma el complejo 2. Tenemos dos tipos de complejo 2, el A y el B, pero eso es un poquito más molecular, entonces no nos vamos a meter tan hasta allá. Y bueno, el complejo 2 puede seguir dos vías. Si en el ambiente hay caspasas, la caspasa 8 sobre todo, se va a dar la apoptosis. Pero si la caspasa 8 se inhibe, lo que va a seguir es que RIPK1 recluta y fosforila a RIPK3 y RIPK3 recluta y fosforila a la MLKL y esto produce la necroptosis, que es la siguiente vía que vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende que una vía siga, que un complejo 2 siga la apoptosis o la necroptosis? Depende de que en el ambiente haya caspasa 8 o que se inhiba la caspasa 8. Bueno, ahora sí, vamos a ver la necroptosis. La necroptosis es un tipo de necrosis regulada. También vamos a ver después a la ferroptosis. Y bueno, esta imagen ya, yo creo que después de tanto ya quedó claro y por eso se hace difícil, solamente es practicar un poco. Bueno, tenemos a TNF, se une a su receptor TNFR1. Cuando se une se recluta TRAT, se recluta TRAF2, se recluta RIPK1, se recluta LUBAC. Y esto forma el complejo 1. Pero después RIPK1 se va a fosforilar como vemos en esta imagen. Se le agregó un grupo fosfato y ya que se fosforila se va a reclutar a RIPK3. RIPK1 fosforilado recluta a RIPK3 y también fosforila a RIPK3. Y todo esto forma un necrosoma. Esta vía se llama la vía del necrosoma canónico, o sea, como la forma principal, por así decirlo. Y bueno, entonces RIPK1 más RIPK3 hacen y reclutan a MLKL. En sí es RIPK3. Recluta a MLKL y lo fosforila. Entonces, MLKL es como el ejecutor de esta vía de muerte celular. Y bueno, MLKL va a ir a la membrana celular
Y en la membrana celular tenemos otra proteína que se llama PIP2. Entonces, PIP2 es donde MLKL va a ir, se va a unir y va a empezar a formar estos como agujeros, ¿no? Y estos agujeros es lo que provoca el choque osmótico y pues va a matar a la célula. Pero bueno, dentro de la célula, también en la membrana celular, vamos a encontrar otra proteína que es la ESC3. Aquí lo voy a escribir otra vez. ESC3. Y EX3, digamos que tiene el papel como de ir reparando. Esta MLKL se une a PIP2 y va rompiendo ahí esa parte de la membrana. Pero EX3, digamos que mientras va rompiendo esto, esta va reparando. Y por eso esta muerte celular se va prolongando un poco y va permitiendo que se expresen otros genes que van a generar la respuesta inmune. Sin embargo, también esta vía de la necroptosis no solamente se inicia por una parte extracelular, sino también se inicia por una parte intracelular. Entonces tenemos que, por ejemplo, la infección por citomegalovirus o donde ya hay ARN de alguna bacteria o de un virus sobre todo, se va a captar por diferentes receptores, por ejemplo el receptor DAI. Y bueno, esto receptor DAI va a generar básicamente es lo mismo, ¿no? Que se recluta RIPK3, RIPK1 y se forma el necropsoma. Este necrosoma ya no se va a llamar canónico, sino es como la vía alternativa o no, la vía no tan común y por eso es un necrosoma no canónico. Pero básicamente sigue el mismo mecanismo, ¿no? Se recluta MLKL, se fosforila, se une a la membrana donde está PIP2 y forma estos agujeros que permiten el choque osmótico. Y bueno, también se generan estos, se liberan DAMs y producen inflamación que puede ser protectora, pero también puede causar un estado de sobreinflamación, hiperinflamación. Y esto sería la necroptosis. Otro tipo de muerte celular es la ferroptosis y es una necrosis regulada. Se caracteriza porque aumenta el hierro dentro de la célula y este aumento de hierro aumenta los radicales libres de oxígeno. Aumentan tanto que superan los mecanismos antioxidantes dentro de la célula. A esta situación se le conoce como estrés oxidativo. Y lo que provoca es que la membrana celular se afecte y pues eso mata a la célula. Eso es una forma muy general de ver la ferroptosis. Vamos a ver cómo sería el mecanismo del metabolismo del hierro para entender un poco mejor. Entonces consumimos el hierro por la dieta, tenemos su forma férrica que se va a meter a la célula a través de este transportador. Dentro de la célula se transforma en su forma ferrosa y esa es la que realiza las acciones intracelulares. Sin embargo, ya cuando se utilizó o ya no se necesita, se almacena en forma de ferritina. Y esta ferritina, cuando se necesite el hierro, se va a degradar para utilizar el hierro dentro de la célula o para utilizarlo fuera. Entonces tenemos situaciones que van a afectar a este transportador que mete al hierro, a la forma en la que se acumula el hierro o a la salida del hierro. Y esto lleva a un aumento del hierro en su forma ferrosa. Este aumento de hierro va a generar que aumenten los radicales libres de oxígeno. Y esto lo va a hacer de dos formas, una forma enzimática y otra no enzimática. La forma no enzimática es a través de la reacción de Fenton, donde la forma ferrosa se va a volver la forma férrica del hierro, pero en este proceso genera radicales libres de oxígeno, y así es como aumenta los radicales libres de oxígeno. Una forma enzimática es a través de los PUFA. Los PUFA son los ácidos grasos poliinsaturados, P de Polyunsaturated Fatty Acids. Estos ácidos grasos poliinsaturados a través de una enzima se van a volver ácidos grasos poliinsaturados fosfatidil heterolamina. Y bueno, esta sustancia química se va a volver lípidos peroxídicos, pero para volverse lípidos peroxídicos necesita de una enzima, que es la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa para funcionar necesita un cofactor, que va a ser el hierro. Entonces, cuando aumente el hierro, va a aumentar la acción de esta enzima. Y esta enzima
lo que produce es que los ácidos grasos poliinsaturados, en su forma de fosfatidiletoramina, se vuelvan lípidos peroxídicos y así aumentan los radicales libres de oxígeno. Bueno, eso es como la forma del metabolismo del hierro que lleva al aumento de radicales libres de oxígeno. Ahora viendo la forma de control de estos radicales libres de oxígeno, tenemos este esquema o estos dibujos, ¿no? Dentro de la célula tenemos, más bien en la membrana celular tenemos un contratransporte que se llama sistema X-, y este contratransporte saca glutamato y metacistina. La cistina, al meterse a la célula, se vuelve cisteína. Y bueno, esta cisteína, a través de varios pasos y a través de la glutatión sintetasa, produce glutatión. Ahora, ¿qué sucede? El glutatión es un antioxidante, o sea, la función que tiene el glutatión es que normalmente reduce a los radicales libres de oxígeno. Acepta ese electrón que estos radicales tienen, pues para reducir estos radicales libres de oxígeno. Y bueno, esa es su función, ¿no? Reducir los radicales libres de oxígeno. También dentro de la célula tenemos otra enzima, que es la glutatión peroxidasa, que se representa como GPX4. La glutatión peroxidasa convierte los lípidos peroxídicos en su forma de alcohol, y eso también reduce los radicales libres de oxígeno. Pero para que esta glutatión peroxidasa funcione y realice esta función, necesita utilizar como cofactores al glutatión, y utiliza el glutatión en su forma oxidada. Entonces, eso es como lo normal, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver, pueden causar dos cosas, ¿no? El aumento de hierro es lo que puede alterar todo esto. Como vimos, el aumento de hierro va a aumentar los radicales libres de oxígeno de dos formas. Una es por la reacción de Fenton y otra es de la forma enzimática a través de la lipoxigenasa. Y eso aumenta los radicales libres de oxígeno. Y cuando aumentan tanto, se va a consumir el glutatión, porque el glutatión se une a los radicales libres de oxígeno y los inhibe. Entonces, cuando aumentan estos radicales porque aumentó el hierro, el glutatión se consume. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el glutatión? El glutatión va a disminuir. Y bueno, también les decía, para que esta enzima, la glutatión peroxidasa, funcione, necesita glutatión. Y como no hay glutatión porque se está consumiendo, esta reacción ya no se va a dar. Los lípidos peroxídicos ya no se van a volver en su forma de alcohol. Y por lo tanto, esos lípidos peroxídicos se van a mantener. Y eso también aumenta los radicales libres de oxígeno. Eso sería como una forma de la ferroptosis, pero también se puede inducir por diferentes medicamentos, como van a ser, por ejemplo, la erastina. La erastina inhibe al contratransportador sistema X-. Entonces eso va a provocar que entre menos cistina a la célula y por lo tanto va a reducir el glutatión. Y pues sigue el mismo mecanismo, ¿no? Que ya habíamos visto. Otro medicamento que participa es la RSL3, que inhibe directamente a la glutatión peroxidasa y pues ya no se da esta reacción y eso también lleva al aumento de radicales libres de oxígeno. Entonces, de forma general, tenemos que esta ferroptosis se puede dar de tres maneras. Una, donde aumenta el hierro y esto aumenta los radicales libres de oxígeno. Otra, donde el glutatión se consume mucho por estos radicales libres de oxígeno o porque no está entrando suficiente cisteína a la célula, ¿no? Y otra donde se inhibe a la glutatión peroxidasa. Esta sería 2 y esta sería 3. Y todo esto lleva a un aumento de radicales libres de oxígeno. Y bueno, ¿qué efecto tienen los radicales libres de oxígeno? La membrana celular es una membrana, una bicapa lipídica. Entonces, estos radicales libres de oxígeno van a atacar a los lípidos de la membrana con sus dobles enlaces de carbono. Esto oxida los lípidos y sobre todo a los PUFA, y esto altera la conformación de la membrana y por lo tanto se va rompiendo toda esta membrana y pues bueno, esto genera un choque osmótico y la célula se muere. Y eso básicamente es la ferroptosis.
La siguiente necrosis regulada es la piroptosis. Es una muerte celular que se caracteriza porque genera inflamación. Para entender esta piroptosis tenemos que ver primero un componente que es el inflamasoma. El inflamasoma es un conjunto de proteínas que tiene tres componentes principales. El primero que se forma es el sensor. Este sensor hay diferentes tipos que detectan diferentes cosas. Y bueno, en sí lo que va a detectar no es necesario que esto que vaya a detectar se una al sensor. De hecho, por ejemplo, la palabra sensor, por eso se llama así, ¿no? Solamente con que reconozca que está cerca puede activarse. Otra parte del inflamasoma es el dominio CART. El dominio CART es importante porque ayuda a reclutar a las caspasas inflamatorias. Las recluta en su forma inactiva, que sería en forma de procaspasas. Y estas caspasas van a ser la 1, la 4 y la 5. Bueno, entonces viendo un poco del inicio de la piroptosis, tenemos que primero se van a detectar PAMs o DAMs dados por alguna infección y estos van a reconocerse por un receptor de reconocimiento de patrones, manda señales intracelulares para que se expresen diferentes genes, genes que tienen que ver con el sensor del inflamasoma y genes que tienen que ver con la generación de prointerleucina 1 beta e interleucina 18, de estas dos. Bueno, entonces ya que se genera el sensor, es la primera parte del inflamasoma que se forma. Y este sensor, les decía, hay muchos tipos que detectan diferentes cosas. Por ejemplo, pueden detectar lipopolisacáridos, ADN viral, ATP, especies reactivas de oxígeno y cambios intracelulares en la concentración de potasio. Todas estas cosas llevan a que se active el sensor. Y aquí tenemos un ejemplo de los sensores que existen. Tenemos, por ejemplo, al NLRP1, que es un sensor que detecta la toxina de Bacillus. Tenemos al NLRP3, que detecta a componentes de bacterias, de virus y DAMs como el ATP. Y tenemos a otro sensor que es el AIM2, que detecta al ADN de doble cadena, DS, Double Strand ADN, que puede ser dado por una infección por citomegalovirus o por daño de la célula. Entonces, este daño de la célula puede liberar ADN del huésped y siempre que este ADN esté en el citoplasma, se va a detectar por este receptor. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es a la proteína Gasdermin D, que tiene dos componentes o dos dominios terminales. Un dominio es el N-terminal y este dominio es citotóxico. El otro dominio es el C-terminal y este es autoinhibidor. Entonces, esta proteína normalmente está inactiva y para activarse necesita deshacerse de este dominio C-terminal porque está inhibiéndola. Ahora sí, viendo esto, creo que ya podemos seguir con el proceso de piroptosis. Y para eso vamos a ver estas dos imágenes. Entonces, como les decía, tenemos un receptor de reconocimiento de patrones que va a detectar DAMs y va a detectar PAMs. Cuando se reconoce, manda señales intracelulares para que se expresen diferentes genes. Genes del inflamasoma, que específicamente estamos hablando del sensor, y este sensor va a ser específico para lo que está activando todo este proceso. Y también va a expresar genes para que se genere la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18. Bueno, iniciando con que se genera el sensor, tenemos diferentes tipos de sensores y bueno, este sensor va a detectar lo que le activó y se activa. Cuando se activa empieza a reclutar los otros componentes del inflamasoma. Uno era el dominio CAR y este dominio CAR es importante para poder reclutar a la procaspasa inflamatoria 1. Después de esta procaspasa inflamatoria, ya que se formó el inflamasoma, se activa en forma de caspasa 1. Esta caspasa 1 tiene dos funciones principales. La primera es que va a ir hacia la Gasdermin D, a la proteína que habíamos mencionado apenas, y va a escindir y va a separar al dominio N-terminal del dominio C-terminal. Y este se va a ir para hacia otro lado, ¿no? Este ya se rompe. Y queda el dominio N-terminal de la proteína Gasdermin D. Y este dominio es la parte citotóxica de la proteína.
Todo este conjunto de proteínas se va a unir se va a oligomerizar. Se unen muchos de estos dominios y empiezan a formar un poro en la membrana celular. Y esto es lo que va a matar a la célula. Y también a través de este poro es donde van a salir estas interleucinas, porque la caspasa 1 tiene la otra función, que es que estas prointerleucinas se van a pasar a su forma activa, la interleucina 1 beta y la interleucina 18, que su función es aumentar la expresión de otras interleucinas como la interleucina 6 o TNF-alfa, y en general lo que generan es inflamación. Esta inflamación puede ser protectora si se está controlando, pero también puede generar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Y eso básicamente sería la piroptosis, pero esta es su forma canónica, como la forma típica. La otra forma es la forma no canónica, y es donde los lipopolisacáridos entran a la célula y se detectan directamente por las caspasas. Y estas caspasas se activan, que tenemos la 4 y la 5, que son inflamatorias, y estas son las que van a escindir a la Gasermin D y la activan, se oligomeriza, se juntan, forman poros y pues la célula se muere. Esta imagen explica lo mismo. Bueno, vamos a poner otra imagen nada más para que quede un poco claro y terminar. Bueno, aquí tenemos que un PAM o un DAM se van a detectar por un receptor de reconocimiento de patrones, manda señales y se expresan dos cosas, la prointerleucina 1 beta y la 18. Pero también expresa al sensor del inflamasoma. En este caso tenemos a NLRP3. Entonces este sensor de inflamasoma se activa, detecta, por ejemplo, en este caso, especies reactivas de oxígeno, este cambio intracelular de la concentración de potasio, y eso activa el sensor. Y el sensor empieza a reclutar los otros componentes como el dominio que habíamos visto y lo importante que es la procaspasa 1, que se activa y la función que tiene es escindir a la Gasermin D. Separa su dominio C que está inhibiendo del dominio citotóxico N-terminal. Este dominio N-terminal va hacia la célula, genera poros y pues bueno, también esta caspasa 1 pues activa a la prointerleucina en su forma de interleucina 1 beta, interleucina 18 y se liberan de la célula. En esta otra imagen tenemos lo mismo, lo que cambia es el receptor y lo que está activando. En esta tenemos una infección por citomegalovirus que pues mete el ADN dentro de la célula y para el ADN viral de doble cadena tenemos al receptor, al sensor AIM2 que habíamos visto hace un rato. Este AIM2 se activa y bueno, se empieza a formar el inflamasoma, después la procaspasa 1 escinde esto, también activa las interleucinas, se forma el poro, se liberan y bueno, estas van a generar PAMs. Todo esto va a hacer que las células se rompan, ¿no? Se van a liberar DAMs, se van a liberar PAMs, van a venir las células inflamatorias como macrófagos. Todo esto lleva a una inflamación que puede ser protectora, pero también puede generar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Y esto sería la piroptosis. Bueno, siguiendo con las muertes celulares, tenemos a la netosis. La netosis es una muerte celular que se caracteriza en los neutrófilos, a pesar de que este artículo liberado en 2020, dice que la netosis también se puede dar en otras células. Y bueno, es una muerte celular que sigue a la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, que consisten en varias proteínas dentro que eran de intracelulares, ya sea del citoplasma o del núcleo de la célula o de los gránulos, que se une con cromatina que está alterada, ¿no? Y todo este complejo de proteínas y de cromatina sale de la célula y sirve como trampas para que las bacterias se unan y por esas proteínas que vamos a ver, pues maten a la bacteria. Pero esta formación de estas trampas extracelulares puede llevar a que la célula se muera y eso sería la netosis. Entonces hay diferentes estímulos que llevan a la formación primero de trampas extracelulares. Por ejemplo, patógenos como las bacterias, los virus, los lipopolisacáridos. Y otros estímulos que llevan a la
generación de la muerte celular por netosis. Por ejemplo, anticuerpos, complejos inmunes, citocinas, microcristales, y todos estos, cuando se reconocen por sus receptores, van a llevar a que la célula se muera. Vamos a ver como formas generales y vamos a ir cada vez más específicos hacia cómo se da esta muerte. Y la verdad es que no está muy difícil, solamente está un poquito revuelta. Bueno, y esto que está revuelta es porque generalmente esta muerte celular no ha sido bien desarrollada o bien descubierta y por lo tanto hay cosas que aún no se saben. Bueno, entonces todo inicia porque estos estímulos que vimos se detectan por sus receptores y por mecanismos que no se conocen del todo, aumenta la permeabilidad de algunos canales de calcio y en general aumenta el calcio intracelular. Este calcio intracelular se va hacia la mitocondria, donde altera los poros de transición de permeabilidad, aumenta los radicales libres de oxígeno dentro de la mitocondria y estos radicales libres de oxígeno activan a una proteína que se llama la proteína quinasa C, PKC. Igual este aumento de calcio por otros mecanismos activa a la PKC. La PKC va a fosforilar a este sistema, que es la de la NADPH oxidasa. Entonces la PKC fosforila y activa a la NADPH oxidasa. Y la NADPH oxidasa es el principal sistema de los neutrófilos para generar radicales libres de oxígeno. Entonces al activarlos aumenta la cantidad de radicales libres de oxígeno. Como estamos hablando de la muerte celular, estos radicales de oxígeno van a tener efectos a nivel de las membranas, ya sea celular o la membrana nuclear, e incluso igual a nivel de la membrana mitocondrial, para aumentar la permeabilidad. La función normal de este complejo de enzimas es que los radicales libres de oxígeno se generan para matar a las bacterias que fagocitan, pero aquí la célula se va a morir, entonces eh, no se utiliza para eso, ¿no? Ahora sí, un poquito más específicos. Tenemos entonces que estos estímulos se van a captar por sus receptores, eh, aumenta la permeabilidad de unos canales de calcio y aumenta el calcio intracelular. Ahora, este calcio intracelular aumenta de forma extracelular, pero también porque se libera desde el retículo endoplasmático. Y bueno, como vimos, el calcio activa a la PKC y esta activa a la NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa, la NADPH oxidasa pues en su proceso genera radicales libres de oxígeno, por lo tanto aumentan. Y estos radicales libres de oxígeno tienen efecto directo sobre las membranas, contribuyendo a formar poros, pero no es el único mecanismo que genera poros. También afecta a las vesículas que están dentro de los neutrófilos. Hay diferentes vesículas que tienen diferentes contenidos. Entre este contenido encontramos, por ejemplo, a las mieloperoxidasas, a la elastasa de neutrófilos o, por ejemplo, la surocidina, y todas estas van a tener efectos bactericidas. Bueno, estas dos también van a tener efectos directos sobre la membrana nuclear para generar poros. Es otro mecanismo que participa en la generación de poros en las membranas de los neutrófilos. Y otro mecanismo que participa es que la elastasa de neutrófilos, esta, activa a una enzima que ya vimos, que es la Gasdermin D. Y esta Gasdermin D se oligomeriza y forma igual poros en las membranas, en la membrana nuclear y en la membrana celular. Esta Gasdermin D ya la habíamos visto en la piroptosis. La diferencia es quién activa. En la piroptosis, la Gasdermin D se activaba por la caspasa 1. En la netosis se activa por la elastasa de neutrófilos. Y bueno, entonces aquí ya tenemos tres mecanismos que contribuyen a la formación de poros. Y bueno, se van formando poros dentro de la célula. Por el otro lado, teníamos que el calcio intracelular aumentó. Y este calcio intracelular favorece la activación de una enzima, que es la PAD. PAD de peptidil, arginina, desaminasa. Esta peptidil arginina desaminasa o PAD4, gracias a esta formación de poros, se puede meter dentro de la célula, dentro del núcleo, perdón. Y cuando se mete al núcleo, va
a generar una reacción enzimática donde los residuos de arginina de las histonas van a pasar a residuos de citrulina. Entonces, los residuos de arginina pasan a residuos de citrulina. Y esto se llama citrulinación de las histonas. Esta citrulinación de las histonas, mediada por PAD, hace que las histonas se vayan descondensando. Normalmente en el núcleo, pues todo el ADN está como enrollado en las histonas y gracias a la citrulinación de las histonas se va desenrollando. Y bueno, todo esto, después de la citrulinación de las histonas y que las histonas se descondensan, todo este contenido del núcleo, debido a que ya se formó este, todos estos poros, puede salir de la célula y va saliendo de la célula. Entonces al final tenemos aquí, um, tenemos radicales libres de oxígeno, tenemos las histonas descondensadas, tenemos diferentes proteínas, por ejemplo, la elastasa de neutrófilos, las mieloperoxidasas, que tienen actividad bactericida, y todo este conjunto de contenido está en el citoplasma, porque esto ya se rompió. Y al mismo tiempo, los radicales libres de oxígeno y, por ejemplo, el Gazermin D estuvieron rompiendo la membrana celular. Por lo tanto, todo este conjunto es el NET, las trampas extracelulares de neutrófilos, y se sale de la célula, como en esta imagen vemos, ¿no? Todo ese conjunto se va saliendo de la célula. Pero pues todo esto va rompiendo la membrana celular y por lo tanto la célula se muere. Y eso sería la netosis. Si no quedó muy claro, vamos a ver una imagen un poco más simple, pues para que quede más claro. Esa es como una forma muy resumida. Tenemos los estímulos que ya vimos y estos estímulos activan a los receptores y esto aumenta el calcio. Aumenta el calcio de una forma indirecta aumenta los radicales libres de oxígeno. Esto es porque por el sistema NADPH oxidasa y estos radicales libres de oxígeno afectan a los gránulos que liberan elastasa de neutrófilos y la elastasa de neutrófilos activa a la proteína Gazermin D y eso ya lo vimos hace tiempo. Entonces, Gazermin D tiene un extremo N-terminal que es citotóxico y otro C-terminal que es inhibitorio. Entonces se quita este inhibitorio y queda la forma activa de Gazermin D, que lo que hace es juntarse con otras unidades de Gazermin D, de su extremo N-terminal, y va formando poros en el núcleo y en la membrana celular. Los radicales libres también van afectando directamente a las membranas. Y bueno, aquí entra la proteína que habíamos visto, que era la peptidil arginina desaminasa, PAD4, que provoca la citrulinación de las histonas. ¿Qué es la citrulinación de las histonas? Un proceso donde los residuos de arginina pasan a residuos de citrulina. Y esto lleva a la descondensación de las histonas. Y esto se libera a la célula, estas histonas descondensadas salen del núcleo, aquí están las proteínas de los gránulos que se liberaron, proteínas del citoplasma, y esa es la trampa extracelular de neutrófilos, que va a salir del neutrófilo por estos poros que se crearon, y pues está acá, ¿no? Entonces todo este proceso va formando más poros, más poros, más poros, y la célula se muere. Otra imagen para explicar lo mismo. Bueno, tenemos entonces que aumentan los radicales libres de oxígeno. Primero aumentó el calcio, después los radicales libres de oxígeno afectan a los gránulos. De los gránulos salen la elastasa de neutrófilos, también vimos que salen otras proteínas. Y la elastasa de neutrófilos actúa sobre Gazermin D para que se active. Y Gazermin D forma poros. Y bueno, tenemos otra vez a PAD4. PAD4 que es la peptidil arginina desaminasa 4.
que por este aumento de calcio se activa y se mete a la célula, lleva la citrulinación de histonas, que ya vimos que es, y después estas histonas descondensadas salen. Y entonces aquí ya tenemos la trampa extracelular de neutrófilos, NET, que se forma por las histonas descondensadas unidas a proteínas del citoplasma y a proteínas que salieron de los gránulos. Y todo esto se llama NET, la trampa extracelular, donde se van a unir las bacterias. Pero la formación de NET lleva a que estos poros maten a la célula. Y eso es la netosis. Esta es la forma típica de netosis que se llama netosis suicida. Sin embargo, se ha mencionado que hay otra forma de netosis que es la netosis vital. Esta netosis vital no la voy a explicar mucho porque de acuerdo a un comunicado lanzado en 2018 por el Comité de la Nomenclatura de la Muerte Celular, no recomiendan clasificar a la netosis vital como una muerte celular. Porque, ¿qué pasa? En este proceso realmente no se está muriendo la célula, porque, ok, se genera la trampa extracelular de neutrófilos y la célula se queda sin núcleo, pero aún así esta célula sigue viviendo y sigue teniendo sus funciones efectoras, por ejemplo, la de fagocitar. Entonces, realmente la célula no muere y por lo tanto no se considera una muerte celular tal cual. Y bueno, eso sería la netosis no vital. Para terminar con esta muerte celular, tenemos a dos muertes celulares que no están muy bien investigadas y por lo tanto la información es poca. Bueno, iniciando con la necrosis impulsada por transición de la permeabilidad mitocondrial. Es una muerte que se da en el contexto donde se alteran dos cosas. Una es la concentración de calcio y otra son los sistemas antioxidantes a nivel de la mitocondria. ¿Y qué pasa? Es que esas alteraciones llevan a que se altere otra proteína dentro de la mitocondria, que es el complejo de poro de transición de permeabilidad. Y pues básicamente regula la permeabilidad de la mitocondria. Entonces, como se altera esta proteína, la permeabilidad de la mitocondria aumenta, entran más solutos, se acompaña de ósmosis y la mitocondria se muere. Y obviamente una célula donde su mitocondria no sirve, pues se va a morir. Y pues la célula se va a morir. Y todo esto es una necrosis impulsada porque cambia la permeabilidad de la mitocondria. Por otro lado, tenemos al partanatos. El partanatos es una muerte celular que se va a dar en un contexto donde hay estímulos lesivos, por ejemplo, los radicales libres de oxígeno, agentes alquilizantes o la radiación ultravioleta. Estos estímulos dañan al ADN y generan mutaciones. Si el daño es poco y las mutaciones son pues pocas, se van a poder reparar por una enzima que es la PARP1, que por escisión de bases repara este ADN. Y bueno, la célula sobrevive. Pero si el daño es moderado o grave, pues tantas mutaciones no van a poder ser resueltas por esta enzima. Y por lo tanto PARP1 se sobreexpresa y se sobreactiva. Esta sobreactivación de PARP y su polímero hacen que salga de la célula, bueno, hacen que salga del núcleo, perdón, y vaya a la mitocondria, donde libera el factor inductor de apoptosis, AIF. Se asocia a otra proteína que es MIF, pero también se asocia a una nucleasa, que es PAN. PAN de partanatos AIF Associated Nucleasa. Y pues una nucleasa lo que hace es que perdón, va a ir hacia el núcleo otra vez y va a dañar al ADN, lo va a destruir, ¿no? Esta destrucción del ADN después va a dañar al núcleo y por lo tanto la célula se muere. Y eso sería el partanatos. Y básicamente estas serían las muertes celulares. Yo espero que me hayan entendido y que les haya gustado el video. Si les gusta, denle like. Esta es mi manita de like. Y suscríbanse.